Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestra invitada de la fecha. Estamos en piso con la economista Patricia Goto. Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente acá. Patricia, te queríamos consultar acerca de tu análisis respecto a cómo está evolucionando la economía. Estamos teniendo bastantes datos alentadores en torno a crecimiento económico, inflación, los indicadores macro que siempre estamos monitoreando. Bajo tu óptica, Patricia, ¿estamos ratificando las perspectivas de un año positivo? ¿Hasta qué punto las perspectivas como por ejemplo la del Banco Central apuntan a cumplirse o hay sesgos al alza o a la baja que te parece que tenemos que considerar? Bueno, sí, efectivamente estamos viendo una buena dinámica económica en el 2023. Esto era algo esperado y está en línea las proyecciones. Creemos de que inclusive hay un sesgo al alza de lo que es la proyección oficial que apunta a un crecimiento del 4,5 para este año. Y esto es un poco el resultado de condiciones climáticas que nos han acompañado a los sectores productivos más importantes y también eso se derrama en otros sectores que están asociados a la misma. En general hay una perspectiva alentadora, también el empleo está reflejando esa dinámica positiva. El último dato del segundo trimestre del año apunta a la creación de 150.000 empleos, lo cual es un número bastante elevado y hace de que hoy la tasa de desempleo esté en un nivel bajo, muy bajo respecto a los últimos registros. Esto permitió, en lo que respecta a la inflación, Patricia, de que el Banco Central inclusive reduzca la tasa de política monetaria. Bueno, también está bastante alineado con eso, ya que la inflación otorgó el espacio suficiente para que hoy el Banco Central pueda tomar la decisión de dar el giro monetario. Creo que hay un consenso en general de que las condiciones monetarias ya meritaban esa reducción de tasas, como también para darle un poco de más de herramientas también al sector privado para que continúe invirtiendo y generando también mayor dinamismo en la economía. La desaceleración de la inflación fue el principal motivo de este giro monetario que se dio en el último mes y creemos que la tendencia de la tasa va a continuar esa trayectoria descendente en lo que resta del año. Patricia, en líneas generales, ¿qué te parece que son los desafíos principales a los cuales tiene que hacer frente la economía paraguaya? Estamos teniendo un panorama mucho más despejado en términos económicos con relación a años anteriores, pero bueno, todavía hay muchas cuestiones que tenemos que atender como economía. Sí, efectivamente Paraguay viene a afrontar varias crisis ya si nos remontamos un poco al año 2019, ya con un shock climático, luego nos vino la pandemia y creemos de que en el 2023 probablemente se haya dado esa consolidación de la recuperación económica, así que probablemente sea este un buen punto de partida para que Paraguay comience a gestionar ciertos desafíos que tienen más de largo plazo, ¿sí? Ahí hablamos de cuestiones estructurales que es necesario atender. Hablamos, por ejemplo, de un tema que viene siendo una problemática hace años como la formalización de la economía. ¿Sí? Nosotros tenemos un alto grado de informalidad que también tiene sus implicancias en otras cuestiones y que de ser atendidas también van a generar un efecto muy positivo a nivel macro. Así que ese es uno de los grandes desafíos que tiene Paraguay para los próximos años y también con el nuevo gobierno va a ser muy importante las medidas que ellos anuncien respecto al punto. Después otras cuestiones que también no dejan de ser importantes, como por ejemplo la diversificación económica. Paraguay debe modificar su matriz productiva, que es muy dependiente a un factor exógeno que es el clima y que hace que de repente tengamos ciertas volatilidades que al final repercutan en ese crecimiento sostenible que Paraguay todavía no logra consolidar. Así que por ahí vienen los desafíos y creemos de que lo que anuncia el gobierno en estas cuestiones va a ser sumamente relevante. Patricia, en términos de actividad económica, ¿te parece que hay algunas cuestiones puntuales que se pueden ir enfatizando para tener un mayor crecimiento económico? Sí, por supuesto. Como hablábamos, el tema de las medidas fiscales van a ser muy importantes. Las reformas estructurales que pretenda acometer también las nuevas autoridades van a ser fundamentales para el desempeño económico de los próximos años. Creemos también de que el gran desafío de Paraguay se posiciona en el tema fiscal. Creemos de que un poco las oportunidades de mejora se centran en lo que respecta a la política fiscal, así que todas las cuestiones que atañen a las reformas por el lado del gasto público y también cómo se gestionen los ingresos del Estado, eso repercute de forma directa también en lo que es el desempeño de la economía y del sector privado puntualmente.
Este tema del déficit fiscal, Patricia, es una cuestión que está generando preocupación en el sentido de que ya se tenía una hoja de ruta establecida para ir convergiendo a la ley de responsabilidad fiscal. Esto fue variando posteriormente en este periodo de transición de gobierno Sí. también, y ahora ya se tiene prácticamente una nueva ruta de facto, si bien las autoridades económicas todavía no hicieron una presentación oficial de lo que sería la nueva convergencia. Ya con el presupuesto del 2024 y también lo que es el impacto de la deuda con las constructoras y demás en el 2023, se tiene un nuevo panorama. ¿Te parece que esto, Patricia, genera cierto desequilibrio, algún tipo de desconfianza de la economía paraguaya, o te parece todavía una cuestión razonable teniendo en cuenta el fuerte impacto sobre todo de la pandemia? Bueno, a título personal te diría que creo que va en línea con lo que se espera porque estamos viendo un sinceramiento de las cuentas públicas. Así que dentro de todo eso es algo positivo que se ve. Eh, el nuevo presupuesto ya incorpora un nuevo tope de déficit que es diferente al plan de convergencia que teníamos anteriormente, y esto se da justamente en este proceso de sinceramiento un poco de los gastos que hoy tiene el Estado. Yo creo que es fundamental que más allá de lo que se anuncie y de la hoja de ruta que se plantee, también esto vaya siendo coherente con las acciones que se van tomando en términos fiscales, ¿sí? La puesta en marcha de reformas estructurales que son condición necesaria para que esta situación fiscal converja nuevamente a su equilibrio, es necesario que se dé de esa manera, así que va a ser muy importante ver acciones también al respecto y no solamente ver el plan de convergencia por escrito, por decirlo de alguna forma. Patricia, retomando un poquitito lo que es la parte de actividad económica, en la región se está teniendo un panorama un poquitito, o sea, relativamente similar al de Paraguay, pero bueno, hay países que están teniendo tal vez un rendimiento un poquitito más moderado que nuestro país. ¿Cómo afecta la situación regional dentro de lo que es actividad económica a lo que es la economía paraguaya? Bueno, afecta bastante y son factores que hay que tener en cuenta a la hora de proyectarnos hacia adelante, sobre todo las grandes economías de la región y que tienen un vínculo muy directo con Paraguay, como es tanto Brasil como Argentina. Así que la dinámica de ambos países repercute bastante en la dinámica local, dependiendo también un poco de los sectores económicos, que bueno, algunos son más sensibles a la dinámica de estos países. Acá mencionamos algunos factores que hay que tener en cuenta, principalmente en lo que es Argentina, que está en un proceso electoral y que, como sabemos, viene con un deterioro económico bastante relevante que tiene implicancias sobre la economía local. Así que ahí hay que seguir de cerca lo que va pasando, lo que va a pasar en lo que resta del año con Argentina y la elección presidencial, y también las medidas que se tomen al respecto de su economía, que va a tener un impacto a nivel local. Ese es probablemente el caso dentro de la región, Patricia, que más podría impactarnos, teniendo en cuenta cómo se va desarrollando justamente ese panorama electoral en Argentina y teniendo en cuenta lo que sería una eventual dolarización de la economía argentina. Esa es una cuestión que no solamente va a afectar al vecino país, sino también al nuestro. Sí, es un tema no menor que hay que seguirlo, como decía, hay que estar atentos a las medidas que se anuncien con el nuevo gobierno ya de Argentina, ya que como sabemos, Argentina viene de una crisis que ya tiene varios años y que el impacto negativo sobre la economía local ya se ha visto. O sea, ya tenemos evidencia de cuál es el efecto negativo que tiene el deterioro de la economía argentina. Así que en adelante es muy importante tener en cuenta también este factor para proyectarnos y tomarlo también como un riesgo sobre el desempeño de la economía paraguaya. Patricia, y lo que es la política monetaria de los Estados Unidos, estamos teniendo un tipo de interés que está mucho más elevado que en épocas anteriores. Ya muchos están hablando de una nueva normalidad en cuanto a tasas de interés, que muy difícilmente tengamos niveles, sobre todo muy parecidos a los de pandemia, definitivamente no, pero a los de prepandemia ya probablemente haya una variante en relación a lo que es la nueva normalidad de las tasas. ¿Cómo afecta lo que es, sobre todo la tasa de interés dentro de los Estados Unidos, al resto de la economía y cómo nos afecta a nosotros? Bueno, tiene sus implicancias. El mercado financiero internacional tiene sus implicancias a nivel local. Si bien Paraguay no es un país muy conectado aún con los mercados financieros internacionales,
igualmente absorbemos de cierta manera ese impacto a nivel de tasas altas que estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Ahí hay que decir de que la expectativa apunta de todavía tasas elevadas, por lo menos en lo que resta del 2023, y recién vemos posibilidad de reducción en el 2024, ¿verdad? Observando un poco lo que es la inflación en Estados Unidos, que todavía se ubica muy por encima de su meta. Acá el impacto más importante que tenemos a nivel local es que el financiamiento en dólares se ha vuelto bastante elevado, y ahí, por ejemplo, te cito el ejemplo de la inversión en Concepción con la planta de celulosa, que se ha pospuesto debido a esta situación financiera que hace que los números no cierren del todo, y esto tiene un impacto real también porque, bueno, las expectativas ya apuntaban a un inicio de esa operación en el 2023, y esto se va posponiendo para más adelante. Así que todavía incierto el panorama, si bien no hay dudas respecto a la inversión, vemos de que todavía hay cierta incertidumbre respecto al momento en que se va a ejecutar este proyecto, y así seguramente otras inversiones que también pasan por la misma situación.